Bueno, nuestra lección del día de hoy se llama ¿Quiénes necesitan arrepentirse? Muy bien, entonces vamos al falso verdadero, es cierto, hemos estado con la dinámica de verdadero falso, entonces vamos a contestar y ahora sí yo lo vamos a ir a la lección. Gracias, Quique, por el recordatorio. La verdad que no lo tenía ahorita en todo lo que traigo en la cabeza, pero muy bien. Haznos un favor, Quique, ayúdanos con las preguntas y yo voy a la lección, ¿sale? Quique nos va a ayudar leyendo las preguntas y ustedes contestan verdadero o falso. Por favor, Quique. Gracias. Ok, vámonos adelante con el cuestionario del falso verdadero. Vamos a la número 1, por favor. Dice así: no todo el mundo tiene que arrepentirse, sino solo los que han llevado una vida muy pecaminosa. No todo el mundo tiene que arrepentirse, sino solo los que han llevado una vida muy pecaminosa. Contestamos ahí, falso o verdadero. Número 2. Cristo dijo que todos están en peligro de perecer si no se arrepienten. Número 3. Algunas personas no necesitan arrepentirse porque no tienen nada de qué arrepentirse. Repito, algunas personas no necesitan arrepentirse porque no tienen nada de qué arrepentirse. 4. El verdadero arrepentimiento es solamente comprender que hemos pecado. El verdadero arrepentimiento es solamente comprender que hemos pecado. 5. El verdadero arrepentimiento es comprender que hemos pecado y llegar a una decisión definitiva de ir a Dios para un cambio de vida. Lo repito porque es largo. El verdadero arrepentimiento es comprender que hemos pecado y llegar a una decisión definitiva de ir a Dios para un cambio de vida. Número 6. El verdadero arrepentimiento es cambiar nuestra propia vida para que seamos aceptables a Dios. 7. Cuando nos hemos arrepentido, tenemos que acudir a Dios tal como somos, trayendo a Él nuestro problema de pecado. Cuando nos hemos arrepentido, tenemos que acudir a Dios tal como somos, trayendo a Él nuestro problema de pecado. Número 8. Dios proveerá todo lo necesario para cambiar la vida del pecador que acude a Él. Dios proveerá todo lo necesario para cambiar la vida del pecador que acude a Él. Número 9. El sincero remordimiento a la hora de la muerte garantiza nuestra salvación. El sincero remordimiento a la hora de la muerte garantiza nuestra salvación. Y por último, la 10. Puede haber un arrepentimiento genuino sin que nunca haya cambios de conducta. Repito, puede haber un arrepentimiento genuino sin que nunca haya cambios de conducta. Hasta aquí nuestras 10 preguntas. Pasamos a la lección ahí con Saúl, por favor. Gracias, Quique. Gracias, muchas gracias por el recordatorio y por ayudarnos con el verdadero o falso. Ok, ahora sí vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, por favor. Entonces, ¿quiénes necesitan arrepentirse? El concepto y la doctrina del arrepentimiento, si podemos llamarlo como tal, es importante para el cristiano. Es importante que tú y yo, como creyentes, como gente que ha sido llamada por gracia a entender el Evangelio, el arrepentimiento es fundamental. Y esto es lo que queremos esta noche aclarar, que queremos o pretendemos que quede bien asentado en nuestra concepción. La palabra arrepentimiento literalmente quiere decir cambio de mente. Cambio de mente. Es decir, dar un giro de 180 grados. Si yo iba en una dirección, a través de la comprensión que Dios me da de su voluntad y su propósito, entonces no solamente es un cambio de mente en forma intelectual, sino es espiritual, pero también de una manera física. Si yo iba en esta dirección, ahora voy camino de 180 grados en otra dirección. Entonces esto tiene que ver a través, el arrepentimiento afecta no solamente el área espiritual, sino el área moral, el área de la ética, el área de la percepción, cómo entendíamos las cosas. Ahora vamos completamente en otra dirección de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un cambio de mente, pero también de actitud y de disposición de hacer las cosas, ¿ok? Eso quiere decir cambio de mente,
cambio de dirección, cambio de estilo o forma de vida. Eso es el arrepentimiento y no solamente es intelectual, sino que, como vamos a ver, se transforma en algo activo, en algo palpable y en algo tangible. Entonces, Lucas 13 del 1 al 5, ¿quién lo quiere leer, por favor? Alguien que prenda su micrófono con voz clara, léalo, por favor. Yo lo leo. Adelante, Leti. Dice, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les dijo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Gracias, Leti. Ok, solamente para que podamos entender un poquito. Se acercaron a Jesús con dos eventos históricos que eran común, del conocimiento común en aquel entonces. Pilato, que era el procurador romano, es decir, quien gobernaba de alguna forma esta provincia de Judea en Roma, dice que había matado a algunos galileos cuando ofrecían sacrificios mezclando su sangre. Este hecho era histórico y conocido por ellos y por Jesús mismo. El hecho es que en Galilea, que está al norte de Jerusalén, que era el paso muchas veces de ejércitos invasores porque entraban por el norte. Entonces Galilea, decían Galilea de los gentiles porque se había mezclado también mucho judaísmo con muchos naciones gentiles. Los asirios, los babilonios entraban por el norte. Entonces los galileos tenían mala fama de haberse mezclado con los gentiles y de ser de alguna forma un grupo medio insurrecto. Por eso dicen de Galilea de los gentiles, ¿por qué Jesús también empezó su ministerio allá? Que le era algo geográficamente importante, pero también se levantaba mucha gente que quería y conspiraba contra Roma. Entonces, cuando se levantaban algunos grupos subversivos, Roma era implacable y había focos de rebelión y él iba y con mano dura, parece que había matado a algunos galileos. Ahora, la torre de Siloé, los imperios también, pues no solamente conquistan, sino que hacen infraestructura. Roma hizo caminos y parece que estaba haciendo un acueducto que iba hacia Jerusalén para llevar agua, y en unos trabajos una torre se cayó que iba a soportar un acueducto y mató a estas personas. Entonces eran hechos históricos, esto no es ninguna parábola, son hechos que se conocían. Entonces vamos a contestar lo siguiente. Aquí habla de dos tragedias que habían sucedido a ciertas personas en los tiempos de Jesús. ¿Qué era lo que había sucedido? En estos 5 versículos que leímos, brevemente nos narran dos historias. ¿Cuál fue la primera? ¿Qué había hecho Pilato? Había dado muerte a unos galileos. Ok, había dado muerte a unos galileos, los había matado. Parece que eran gente insurrecta que andaban haciendo una revuelta, va y los mata. Y la siguiente, ¿cuál fue la siguiente tragedia? Las personas que habían quedado aplastadas. Ok, en la torre, ¿verdad? En la torre. Perfecto. Esas son las dos tragedias, ¿verdad? A uno los mató Pilatos y a otro en una obra de infraestructura para llevar agua, como en muchas obras magnas, se cayó la torre y los mató porque estaban tratando de hacer un acueducto, según nos narra la historia del primer siglo. Iban a llevar agua, estaban trabajadores, viene un accidente, se cae y los mata. Perfecto. Aparentemente los contemporáneos de Jesús pensaron que estas tragedias habían venido de la mano de Dios. ¿Con qué fin? Fíjense, voy a leerlo. Voy a leer en esta versión. Dice, en esta ocasión había ya algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Esta misma pregunta nos responde cuál era el pensamiento de esta gente que le contó esta historia a Jesús. Y lo mismo con los que murieron aplastados en la torre.
de Siloé. Entonces la pregunta es, ¿qué pensaban estas personas que estas trajeron la vida de mano de Dios? ¿Por qué pensaban que Dios había actuado o que les había pasado esto? Pensaban que porque eran más pecadores. Ah, ok. Esta es la idea que a veces tenemos. No, es que le pasó esto porque andaba ¿qué? Andaban mal y Dios ¿qué? Pues Dios los castigó, ¿no? Por algo les pasó. Han de haber andado en malos ¿qué? En malos pasos. Por eso les pasó esa tragedia. Entonces sí, como dijo Leti, castigarlos por sus pecados, que era un castigo de Dios, que a los galileos los había matado Pilato porque eran muy pecadores y que a los 18 que aplastó la torre, pues también algo andaban mal o algo pasó. Ok. ¿Aceptaba Jesús la creencia de que Dios siempre castiga en esta vida a las personas sumamente malvadas? ¿Qué dicen? No, dijo, no va por ahí, ¿eh? Como alguien dice, no siempre a las personas buenas les pasan cosas buenas y no siempre a las personas malas les pasan cosas que malas, no necesariamente. Jesús dijo, no confundan, así no funciona el asunto. Hay cosas que no podemos entender dentro de la soberanía de Dios, pero así no funciona. O sea, el judío del primer siglo o la gente del primer siglo creía que si te iba bien, si tenías hijos, si tenías un negocio próspero, es porque Dios te estaba bendiciendo. Pero que si te iba mal, estabas enfermo, te pasaban cosas, es porque andabas mal. Y Jesús va a echar por tierra esta incorrecta teología. Entonces, no. Según Cristo, ¿cuántas personas tienen que arrepentirse? ¿Todas? Todas. Todas. ¿Eso te incluye a ti y a mí? Sí, Sí. primeramente. Nos incluye, ¿verdad? Hay una mediocultura a veces del mexicano, o al menos así crecí. Yo he oído a gente que dice, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. Lo que hice, lo hice. Y yo no me arrepiento de qué, de nada. Se oye así muy, como muy bragao, muy, no quiero decir muy del norte, pero es así muy macho, ¿no? Yo no tengo nada que arrepentirme. Bueno, Jesús dijo, ¿cuántos necesitan arrepentirse? Todos, perfecto. Ahora vamos a leer, creo que esta es una de las, vamos a conectarnos ahora con dos parábolas. Lucas 15 del 1 al 7. ¿Quién lo lee, por favor? Falta la pregunta 5 de ahí, Lalo. Ah, perdón. Híjole, ¿cuántas personas tienen que arrepentirse? Todos. Si uno no se arrepiente, ¿qué sucederá? Según Jesús. ¿Pereceremos? ¿Perecerá o morirá? Muy bien. Entonces, ¿es importante el arrepentimiento para Dios? Es Sí. fundamental, porque dice, la falta de arrepentimiento va a producir muerte. Muerte espiritual y por ende en el futuro muerte física. Ahora sí, gracias, Kike. Ahora Perdón, vamos por pastor, favor al... perdón. Sí, Cuando habla ahí en las 5, la respuesta es morirá o perecerá, pero habla de la parte espiritual, no de la parte física. Todos vamos a morir físicamente, ¿no? sí, Pero ahí pero es en habla de la índole, en primera instancia, de la muerte espiritual, ok, porque sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. no hay Eso es nuevo lo que nacido. vamos a aprender. Ok, gracias, perdón. Por nada. El arrepentimiento va ligado a la fe, va ligado a muchas cosas que suceden espiritualmente. Así es que es muy importante para Dios el arrepentimiento. Ahora, 15 del 1 al 7, ¿quién lo lee, por favor? Yo, pastor. Yo lo leo. Nancy, ¿verdad? ¿Dijiste primero, Nancy? Sí, Adelante, Adelante, por Nancy. favor. Gracias. muy bien. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas.
¿no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido». Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Gracias, Nancy. Muchas gracias, muy claro. Ok, vamos a contestar esta siguiente sección. Jesús refirió estas parábolas a dos grupos de personas que estaban escuchando. ¿Cuáles eran? Había dos grupos nada más, que se identifican en el primer versículo, ¿verdad? Los recaudadores de impuestos. Muy bien. Ahí dice, ¿verdad? Y los pecadores. Es el primer grupo identificado por Lucas. Y en el versículo 2 viene el segundo grupo. ¿Cuáles eran? Fariseos y escribas. Muy bien, gracias, Julián. Los fariseos y los escribas o los maestros o intérpretes de la ley. Entonces estaban dos grupos escuchando a Jesús, ¿verdad? Y él les da la parábola, les enseña esta parábola. Recuerden que la parábola es como lanzar algo, pero Jesús va a lanzar una narrativa de un hecho imaginario, pero que es lógico para enseñar una verdad espiritual. Les va a lanzar, ¿verdad? Les va a lanzar esta narrativa de algunos hechos que pueden ser reales o que entendían de las actividades comunes para enseñarles una verdad espiritual. Entonces, sabemos que ellos entendían lo que era el pastorear ovejas, ¿verdad? Ellos lo entendían, porque la Palestina del primer siglo eran agrícolas, entonces entendían mucho más que muchos de nosotros lo que era el pastoreo del ganado, ¿verdad? Entonces les dice, en su comportamiento, ¿cuál de estos dos grupos estaba mejor? En su comportamiento, ¿los recaudadores de impuestos y los pecadores o los escribas y los fariseos? Estoy hablando de su comportamiento. ¿Quién? Ninguno. A ver. Fíjense la pregunta, analícenla. En su comportamiento, ¿qué es comportarse? O en su conducta, en su forma de vivir. Pues según ellos, los fariseos y los maestros. Ok. En su comportamiento, no estamos hablando lo que hay detrás o lo que motiva el comportamiento. Ahorita vamos a ver qué es lo que motivaba el comportamiento. Pero, como decían en mi barrio, ¿verdad? Las apariencias que Engañan. Una cosa es el comportamiento, ¿verdad? ¿Has oído esa frase de candil de la calle, oscuridad de tu casa? Sí. ¿Qué quiere decir ese dicho? A ver, ¿alguien me lo explica? Sí, que decimos ser una cosa, pero hacemos otra. No, en la calle eres de una forma, ¿verdad? Pero los que te conocen, ¿qué? Saben cómo te portas. Exactamente. Unas veces vivimos en base a las apariencias religiosas. Por eso en su comportamiento, aparentemente estaban mejor los escribas y los fariseos. Muy bien. Saúl. Sí. Lo que pasa, aquí dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Uh-huh. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Entonces, pues, los pecadores tenían mejor conducta porque se acercaban a Jesús. En ese sentido tenían una necesidad. Ahora, los dos grupos escuchaban a Jesús. Hay muy interesante la gramática algo, Julián, que dice, el primer grupo, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas también lo escuchaban, pero ellos tenían una actitud, murmuraban. O sea, los dos grupos querían escuchar a Jesús, pero las motivaciones de los dos eran diferentes. ¿Sí me explico? Unos lo escuchaban porque querían
habían encontrado en Jesús algo diferente que satisfacía su necesidad más profunda, que eran los recaudadores de impuestos y los fariseos. Pero los otros iban a escucharlo, ¿pero para qué? Para murmurar y criticarlo. Ahora, como dice la lección, en cuanto a conducta y comportamiento, aparentemente sí los fariseos y los escribas tenían mejor comportamiento. Vamos a ver lo que hay detrás del comportamiento. Entonces, 3. ¿A cuál de estos dos grupos se parecen las 99 ovejas que no se perdieron? ¿Recuerdan que Jesús dijo que un hombre tenía 100 ovejas y se le pierde cuánta? Una. Dice, deja las 99 y va a buscar a la que se perdió. Y cuando la encuentra, se pone tan contento que hace fiesta, ¿verdad? Dice, he encontrado la oveja perdida. Y luego Jesús dice, así es, por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Pero vamos a ver luego la enseñanza, la palabra. Entonces, estas 99 ovejas, ¿a quién se parecen? ¿A cuál de los dos grupos? A los recaudadores y pecadores. A ver. A los A los fariseos fariseos y escribas. Muy bien, a los fariseos y a los escribas. A eso se parecen. Muy bien. Ahora. Perdón, pastor, me perdí. En Sí. la 3, ¿cuál es la respuesta? En el 3, ¿a cuál de los dos grupos? ¿Este? En la 3, el comportamiento, ¿cuál de esos dos? No, Sí. es la 2, ¿no? No es la 3, aquí es la 3. Bueno. En ambas, Jairo. En ambas. En 3 y 4, ¿ambas es la misma. En Ah, 3 y ok, 4 es gracias. la misma, exactamente. Así es. En su comportamiento, Gracias. ¿cuál de los grupos estaba mejor? En su comportamiento, los fariseos y los escribas. Y ¿a quién se parecían los 99? A los fariseos y a los maestros de la ley, a los escribas. Ok. Sí, gracias. En el versículo habla de personas que no necesitan arrepentimiento, pero anteriormente Cristo había dicho que todos necesitan arrepentirse. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Se contradice ahí Jesús? No, ¿por qué? Entonces, ¿qué significa 99 justos que no necesitan de arrepentimiento? Si Jesús nos dijo que todos necesitamos arrepentirnos y luego dice 99 justos que no necesitan arrepentimiento, ¿qué significa esto? ¿Se contradijo Jesús? de los que creen que están bien y no necesitan arrepentirse. Muy bien, Gaby, excelente. Ellos creen que no necesitan arrepentirse. Aquí Jesús está usando la ironía, porque está dando una parábola hablada. Dice, hay 99 justos que no necesitan arrepentirse, según ellos. Pero dijo, todos necesitan arrepentirse. Hay gente que cree que no necesita arrepentirse, porque vive bien, tiene una religión, es buena persona, es buen marido. No lo dudo que sea así. La pregunta es, ¿qué es lo que está motivando a ser así? Según Jesús, todos necesitan arrepentirse. La pregunta es, ¿en opinión de quién no necesitaban arrepentirse? ¿En opinión de quién? De su religión y de lo que ellos mismos creían. Muy bien, de ellos mismos, muy bien, Gaby, de lo que ellos mismos creían, muy bien, de su grande imaginación. La pregunta que sigue, ¿en realidad lo necesitaban o no? Sí. Sí, muy bien, sí lo necesitaban. Que ellos creyeran que no, esa es otra cosa, pero según Jesús, recuerden, dijo, todos necesitan arrepentirse, todos. ¿Cree usted que hoy en día hay personas que no necesitan arrepentimiento? Ellas creen que no necesitan, pero sí necesitamos. Entonces, ¿cree usted entonces, cómo contestaríamos, que hoy en día hay personas que no necesitan arrepentirse? No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque todos estamos que... ¿Quién contesta?
¿Sí quedó clara las 7? Estamos en el ¿Clase? pecado, estamos en el pecado. Sí, todos necesitamos arrepentirnos, todos. Ok, todos necesitamos arrepentirnos. Entonces, ¿cree usted que hoy en día hay personas que no necesitan arrepentirse? No, todos necesitamos arrepentirnos. No, no hay personas, todos necesitan. No hay ninguna persona en este mundo que no necesite el arrepentimiento. Gracias, perfecto. Entonces, esta primera sección nos da un principio fundamental. ¿Cuántos necesitan arrepentirse? Todos. Todos. Todos necesitamos arrepentimiento. Aunque la gente crea que no lo necesita, todos lo necesitamos. Todo ser humano. Vamos quizás a la parábola de las más famosas y conocidas en la Biblia. La parábola se narra del hijo pródigo, pero algunos teólogos han decidido ya cambiarle ese título en las perícopas que son los párrafos en la Biblia. Han decidido que debería llamarse la parábola del Padre Bueno. Porque la parábola se centra en el corazón del Padre y en los dos grupos de personas nada más que hay. Los que se creen justos que no necesitan a Dios ni arrepentirse y de los que realmente reconocen su pecado y saben que necesitan arrepentirse. Según la Biblia y según Dios nada más hay de estos dos grupos, ¿ok? Vamos entonces a la parábola del Padre Bueno. ¿Quién la quiere leer con voz clara? Porque hay algunos detalles que vamos a resaltar esta noche. ¿Quién la quiere leer con voz muy, muy clara, por favor? Recuerda que sales en grabación y se sube a YouTube. Y puedes tener muchos seguidores por leer bien. Alguien que lo lea, por favor. ¿Siguen sí? ¿Quién dijo yo? Yo. Adelante. A ver, espérenme, es que andaba en la cocina. Lucas 15, del 11 al 32. Dice, Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces, el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido.
se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Muchas gracias, Lupita, muy claro. Ok, no pierdan nunca el hilo de la narrativa bíblica. Hay dos grupos de escuchas en las tres parábolas, porque son tres parábolas ligadas en este capítulo. Son tres. Esta es la tercera, porque hay otra metida, que por cuestión de tiempo no la vemos, pero son tres. Y hay dos grupos en el auditorio hay dos grupos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos grupos? Los recaudadores de impuestos y los pecadores, y los fariseos y los escribas. Ellos están escuchando estas parábolas, estas enseñanzas de cosas prácticas, aunque esta parábola del Padre Bueno tiene muchos elementos sumamente interesantes de acuerdo a la percepción y cómo entendían los judíos, que la verdad es muy rica para poder enseñarla y aprenderla, pero este no es el tema, aunque podemos rescatar algunas cosas. Entonces, ¿cuál es el tema fundamental en el que gira lo que Jesús está enseñando? La necesidad de ¿qué? De arrepentirse. Esta es la intención de las parábolas. Había un grupo que se creía que no necesitaba arrepentimiento y había un grupo que se había acercado a escuchar a Jesús porque reconocía una cosa: su pecado, y necesitaban arrepentimiento. Por eso buscaban a Jesús. Habían quedado de alguna forma prendidos con la enseñanza de Jesús. Dios había hecho algo en el corazón de esta gente, por eso buscaban a Jesús. Contestemos, no pierdan el hilo de esta enseñanza. En esta parábola, ¿a cuál de los dos grupos de oyentes se parece el hijo menor? ¿Verdad? Está el padre y dos hijos, ¿verdad? Ya vimos. El hijo mayor, que trabaja para el papá, aparentemente siempre se porta bien, es bien portado, y el hijo menor, que nos salió medio rebelde, pide la herencia antes de que el padre muera, va, se malgasta todo, le va mal. Cuando uno tiene dinero tiene muchos amigos, pero cuando ya no tiene dinero, se acaban los amigos, termina en una situación muy complicada y luego regresa al padre. Entonces, ¿a cuál de los dos grupos se parece el hijo al de los menor? Pecadores. Ok, a los pecadores y a los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Sí es. ¿Y a cuál de los grupos se parece el hijo mayor? Al fariseo. A los fariseos. Muy bien. Y en esta parábola, ¿a quién representa el padre? Dios. Adiós. A Dios. Muy bien, a Dios. El Padre Bueno representa a Dios. ¿En qué consistió el pecado del hijo menor? En que pidió su dinerito para ir a disfrutar de los... Ok, pidió el dinero. Pregunta, era una herencia, ¿verdad? ¿Cuándo se entregan las herencias? Cuando la gente se muere. ¿Y ya se había muerto el papá? No. No, ya le estaba pidiendo la herencia. O sea, como, ¿sabes qué? Dame mi herencia. A lo mejor iba a decir como papá, mangos, que te doy la herencia, que ellos, sácate, no te doy nada. Pero este Padre Bueno, ¿qué hace?
se lo da. Ahora, ¿cuál es uno de los mandamientos de la ley de Dios? Para ser específico, Honrar a tu padre y madre. ¿lo estaba honrando? No. En la concepción judía dijo, este cuate de plano no está mal, está súper mal. Ok. Ahora, ¿en qué consistió el pecado? Entonces, en pedir su parte y malgastarla, ¿verdad? Como dicen, la malgastó. Pregunta, ¿existe este pecado hoy en día? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Abusar de los padres, no honrarlos, pedirles algo que a veces no nos corresponde, pero que creemos que por el hecho de ser hijos, ahora, no quiero decir, pero a veces los hijos menores como que a veces son más chiqueados, ¿no? O hay un hijo chiqueado en la casa. Digo, ese no es mi caso. No, ni el de nosotros, mi papá, mi mamá han sido justos, fueron justos en ese sentido, eso creo yo. Bueno, ¿a qué corresponden los bienes que el hijo recibió del padre? ¿A qué correspondiré en la vida normal? Aquí está hablando de una herencia, pero si pudiéramos hacer una comparación, ¿a qué corresponden los bienes que el hijo recibió del padre? Falta la 4, ¿no? ¿En qué consistió el pecado del hijo menor? Ya lo contestamos, en pedir su herencia, en pedir la herencia y malgastarla. Pero ¿en qué consistió La el 4 pecado? es hijo mayor. No, ¿en qué consistió el pecado del hijo menor? Ahí estoy. Eso lo dijimos y lo contestó Lupita, pedir su parte de la herencia. Y la 4 es en qué consistió el pecado del hijo mayor y se la brincó, pastor. No la tengo yo, fíjate. Perdón, no la tengo yo. Es que yo tengo un manual diferente porque es el del maestro. ¿En qué consistió el pecado del hijo mayor? Ajá. Ok, ¿en qué consistió? Esa no la tengo yo, perdón. Es error mío en mi manual. No la tengo. Sentir que era justo. Ok. Reclamó que estaban bendiciendo a su hermano que se había perdido. Fíjense, Le dio envidia. no solamente envidia, hay una acusación contra alguien. Contra su padre. Él está acusando a su padre de ser ¿qué? Injusto. Eres injusto. Muy bien, Fíjate, En ese consistió el pecado. ¿Sabes qué, papá? Tú no estás haciendo ¿qué? Justo. No estás siendo justo. Wow. Y fíjense a quién representa el padre. Adiós. Adiós. A Dios. ¿Creen ustedes que a veces se le juzga a Dios de ser un Dios injusto? Sí. Sí, a veces sí. Cuidado, A veces y muchas veces acusamos a Dios de ser un Dios injusto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿O por qué yo siempre me he portado bien y me pasan estas cosas? Y al de al lado, que ni se porta bien y que siempre le va bien, hasta carro nuevo acaba de estrenar. Entonces, ahora sí. Perfecto. ¿A qué corresponden los bienes que el hijo recibió del padre? ¿A qué se asemejaría en el sentido ahora para nosotros, si lo pudiéramos aplicar? Bendiciones. Bendiciones, gracias Lupita, bendiciones, salud, trabajo, familia, etcétera. Ahora vamos a hacer una lista de los pasos hacia abajo del hijo menor, porque el hijo menor cayó en una espiral de descenso hasta que tocó fondo, ¿verdad? Número 1, ¿qué fue lo primero que hizo? Pidió el dinero. Pidió la herencia, como si ya quisiera ver muerto el papá, ¿verdad? No lo honró. Las herencias se dan cuando alguien se muere, la pidió antes. Ahora, ¿qué hizo con la herencia, con el dinero? Lo malgastó. La malgastó. La verdad es que no dice dice la escritura que la malgastó, ¿verdad? No sabemos cómo la malgastó, aunque el hijo mayor luego dice que la gastó con prostitutas, no sé cómo investigó el hermano o si se imaginó, pero la Biblia no dice que la malgastó. Y tú sabes que cuando tienes dinero te salen muchos amigos, ¿o no? Sí. Hasta lo guapo te sale. Pero ya cuando uno no tiene amigos, ok. Número 3, cuando la malgastó, ¿cómo se quedó ahora? Con mucha hambre. En la ruina. Sin trabajo y con hambre. Fíjate, entonces pidió la herencia, luego la malgasta,
perdidamente, dice la escritura, no sabemos en qué la gastó. Luego se queda ya sin chamba o sin trabajo, sin alimento. Y luego, ¿qué terminó haciendo? ¿Cuidando qué? Cuidando porquis. Cuidando porquis. Para un judío, que era un animal impuro, recuerden que para el judío, el cerdo, como los perros, eran animales impuros, ni se comían ni se tocaban. Pero no solamente terminó como judío cuidando cerdos. ¿Qué deseó después cuando veía comer a los chanchitos, a los marranitos, a los puerquitos, a los porquis? ¿Qué sintió? Quería la comida de los puercos. Envidia de los puercos. ¿Quería comerse qué? Las algarrobas. La comida de los puercos. ¿Tocó fondo, sí o no? Sí. Cayó hasta el fondo. Como judío, tocó fondo. A ver, la que sigue, porque no te voy a decir número porque sé que no traigo el manual igual, porque ya me brinqué algunas cosas. Pregunta, ¿por qué el hijo no mejoró su condición antes de emprender el viaje para evitar la vergüenza de ver al padre así? ¿Por qué no dijo, ¿saben qué? Bueno, pues ya la regué, pues voy a echarle ganas, voy a cambiar mi vida, ya estuvo, la regué, y ya cuando esté bien, ahora sí me regreso a la casa de mi padre? ¿Por qué no? ¿Por qué no mejoró su condición antes de emprender el viaje de regreso? Alguien que crea o que me conteste, ¿qué cree no o se había qué? arrepentido. Ahora, muy interesante, la pregunta es si se arrepintió o no. Pues sí, sí se arrepintió, ¿no? ¿Por qué sabemos que sí se arrepintió? Dice aquí, Porque cambió de dirección. El camino que llevaba él no es el mismo, sino regresó con su padre. Hay algo antes y lo vamos a ver. Fíjense, espérenme, déjenme checarles. en el versículo 17 dice, finalmente recapacitó y dijo. Ah, ok. Ok, Lupita, gracias, Lupita. Primero, antes de emprender el viaje, ¿qué tuvo que hacer? Arrepentirse. Reconocer. Ya reconoció que dijo, híjole, no. ¿De veras estoy qué? Mal. Mal. Si una persona, como hemos visto, no reconoce que es pecadora, ¿Cristo puede hacer algo por ella? No. No, imposible. Dice, ¿vuelto en qué? Vuelto en sí. Dice, ¿qué dijo? No, hombre. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Pero luego hace un plan, ¿verdad? ¿Cuál es el plan que dice el versículo 18? Fíjense lo que dice el 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué no dijo, no, ¿sabes qué? Ya la regué, le voy a echar ganas, yo le voy a demostrar que la regué, pero ya voy a volver a ganar dinero, voy a mejorar mi apariencia física, y ya cuando esté bien económicamente, ahora sí voy y me presento con mi papá y con mi hermano? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dijo, voy a ir a mi padre? Porque sabía que el amor de su padre estaba ahí. Sí, sabía del amor de su padre, sabía que había muchos trabajadores, pero hay algo más profundo. Él se dio cuenta de algo, de una cosa a sí mismo. Yo no puedo, ¿qué? Que le había faltado a su padre. No podía ser llamado su hijo. Yo ya no puedo hacer nada por mí, ¿qué? Por mí mismo. Ya no puedo hacer nada por mí mismo. Por eso voy ¿a quién? Con quien sí puede hacer algo por mí. Claro. Ahí está la clave del arrepentimiento. Yo no puedo hacer nada, ¿por qué? Por mí mismo. Esa es la respuesta. Ya no puedo hacer nada por mí. Ya no se trata de reformarme, de regenerarme a mí mismo. Es imposible. Toqué fondo. Miren, para que Dios pueda obrar, uno tiene que llegar a la incapacidad personal. Porque mientras tú creas que tú puedes hacer cosas por ti mismo, entonces vas a ser
cosas como un religioso, pensando que portándote bien, haciendo cosas, puedes ganarte el favor de Dios. Dijo, ya no puedo ganarme el favor del Padre, la regué, caí fondo, ya qué más puedo, ya no puedo nada por mí mismo. Entonces, la que sigue, ¿cree usted que el verdadero arrepentimiento es simplemente tristeza o remordimiento por el pecado? ¿Qué piensan? ¿Es solamente se sintió triste? Reconoció. Recapacitar. Bueno, recapacitó, pero ¿y se sentía mal este joven, sí o no? Sí, porque había tocado fondo y no había otro camino. Ok, claro, muy bien. Déjenme decirles, ¿se sentía mal? Sí. ¿Se sentía compungido? Sí. ¿Pero eso es el verdadero arrepentimiento? No. No. Esa es una parte, él reconoció. Pero luego él hace un plan, fíjense ahora. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta? Chéquenle. Para que Dios nos reciba, tenemos que ir a Él tal como estamos en todos nuestros pecados, con todos nuestros pecados. ¿Cómo ven? Sí. Para que Dios nos reciba, tenemos que ir tal como estamos con todos nuestros pecados. ¿Sí o no? Tal como somos. Sí. Sí. Ahora, fíjense, ¿cómo fue el hijo? ¿Cómo fue el hijo? ¿Cómo estaba? Como estaba. ¿Cómo estaba? ¿Y cómo andaba? Mugroso. Hambriento. Y ya ven que los puerquitos sí huelen. Y el olor a puerco es penetrante. ¿Cómo iría? Así como está el padre, como estoy. Maloliente, quebrado financieramente, sin amigos, solo, avergonzado. Pero no solamente recapacitó, actuó, dijo, voy a irme. Ahora, entonces, tenemos que ir así como estamos con nuestros pecados. Ahora, para que Dios nos reciba, ¿tenemos que corregir primero los pecados que hay en nuestra vida y luego ir a Él? No, eso no lo enseña la Biblia. Jesús está hablando del arrepentimiento, del cambio de dirección, pero hay que reconocer. Entonces, no. Pregunta a la que sigue, ¿por qué el hijo menor consideraba que no era digno de llamarse hijo? Porque pecó contra el cielo y contra su padre. ¿A qué se referirá el cielo? ¿Contra quién? ¿A qué? Es una forma de decir contra Dios. El primero, ¿he pecado contra quién? Contra Dios. ¿Cuál mandamiento, según la Biblia y según la ley judía, había incumplido este hijo al pedir la herencia? El honrarás a tu padre y a tu madre. Pregunta, si él no honraba a su padre y a su madre, ¿tenía una buena relación con Dios? No. No, ¿verdad? Porque es una consecuencia que si mi relación con Dios es buena, entonces mi relación con mi padre y con mi prójimo será buena. Entonces, por eso él dice, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra mi padre. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecador arrepentido? Pues lo recibe, lo perdona. ¿Cómo se puso el papá? Contento. Fíjense que esta imagen que Jesús narra choca contra los legalistas y religiosos de su tiempo. Dice que el hijo decide y el arrepentimiento es un cambio de dirección, ¿sí o no? Sí. Completamente diferente. Él va al padre, da la vuelta. El padre dice que lo ve, ¿verdad? No sabemos si el padre todas las tardes posiblemente salía y veía el horizonte y en un día de esas tardes que quizás salió a ver, ve una pequeña figura acercarse. ¿Quién era? El hijo. ¿Y qué hace el padre? Ay, chiquito, ahí viene este. Ahora sí, así lo quería agarrar. Y ahora sí que no tiene nada, ahora sí viene. Pero ahora sí vamos a arreglar cuentas él y yo. Con que me pidió la herencia, ahorita sí me las va a pagar, ¿qué? Todas. Vamos a arreglar cuentas, vamos a comernos ese pollito. Ahora sí, chiquitito, así te quería que tocaras fondo para que veas que yo soy tu padre. La imagen que Jesús narra
para los religiosos de su tiempo fue chocante, absurda y ridícula. Te voy a decir por qué. ¿Quién es el que sale al encuentro del hijo? El papá. El papá, pero esa figura tiene otras connotaciones. ¿Qué tipo de vestimenta usaban los judíos del primer siglo? Pues los mantos. Túnicas, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia que es ceñirse los lomos? ¿Alguien sabe eso? Ceñirse los lomos es agarrar la túnica del varón y hacer como un calzón y amarrárselo para poder, ¿qué? Caminar. Correr o pelear, porque si no, se va a tropezar o le estorba la túnica. Ceñirse los lomos es agarrar la túnica, hacerla como un pañal y amarrársela para poder o pelear o correr. ¿Qué hizo el padre? Se ciñó los lomos. Se echó a correr, se levantó la túnica. Ahora, se supone que la imagen es de un hombre mayor. ¿Se vería ridículo o no? Sí. Vean la escena. No le importó. ¿Quién es el que se humilla, el hijo o el padre? Padre. Por eso es la parábola del padre amoroso, que ni sin importar la crítica o la vergüenza o lo que digan los religiosos, él va por el pecador arrepentido. ¿Ya se dieron cuenta? Eso choqueó, eso fue un choque para los religiosos del tiempo de Jesús. ¿Cómo un padre va a hacer eso? Primero, ¿qué padre entrega la herencia? Y luego va y lo recibe, cuando lo debería de haber azotado y maltratado, y todavía va corriendo con las patillas flacas a recibirlo. ¿Qué te crees, Jesús? ¿Sí me explico? La imagen que Jesús está... Y no solamente hace eso, ¿qué hace el padre? ¿Se le avienta a dónde? El cuello. Y lo besa. Y lo besa. ¿Y cómo venía oliendo el hijo? A Porky. ¿Se dan cuenta del amor de Dios? Que no le dijo, mira, te bañas y ya que te alineas, entonces sí, vienes y me saludas. No. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Dios hacia el pecador arrepentido? Lo recibe. De gozo, de alegría, de misericordia, de amor. De fiesta. Ahora, ¿qué le dijo el padre al hijo? Cuando lo vio, ¿qué le dijo? Que había pecado contra el cielo y contra él. Eso le dice el hijo, pero el padre, ¿qué le dice? Qué bueno que llegaste. Qué bueno que regresaste. Le dijo, estaba muerto, dijo, este hijo mío estaba muerto y ha vivido. Ha revivido, se había perdido. Fíjense el versículo 20. Voy a leer el 20. ¿Listos? Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué le dijo? Nada. No le dijo nada. Lo besó. Cariño. Lo besó. No le dijo nada. ¿Ya traía preparado un discurso el hijo, sí o no? Sí. ¿Permitió el padre que le diera el discurso? Sí. ¿Qué piensan? Sí, ¿verdad? Confesó su pecado, pero el padre no le dijo nada, lo besa. Entonces, ¿qué le dijo el padre al hijo? ¿Qué le diría? Aunque el texto no lo dice, ¿qué le dio el padre? ¿Qué le dio? No lo dice el texto, pero inferimos que algo le dio el padre. ¿Qué le dio el padre? Pues lo invitó a la casa, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Báñate, cámbiate, ponte en forma, hijo. No lo dice, ¿verdad? Ahora vamos a más adelante. Pero el padre le dijo a sus siervos, versículo 22, pronto, traigan la mejor ¿qué? Ropa. La mejor ropa. Y vístanlo. Pónganle un ¿qué? Un anillo en su mano. Un anillo y póngale ¿qué? Unos hush puppies. Unos sandalias, muy bien. ¿Cómo venía? Hasta descalzo venía este ingrato. Venía en la ruina total. Entonces, yo sé que primero lo bañó y luego le dio ropa para cubrir su miseria. Un anillo, el anillo
Chéquenle, el anillo para un hombre Era poder. es símbolo de autoridad, poder y adopción. Dijo, le dijo, nuevamente eres mi ¿qué? Hijo. Mi hijo amado. ¿Ok? Entonces contesten ahí. Lo bañó, le dio ropa, le dio un anillo y le dio las sandalias. ¿Cómo vendrían los pies de este joven? ¿Lastimados o no? Muy lastimados. Algunos creen que las sandalias fue el símbolo para curar o para caminar sin dolor. Terminando, sigue. Pregunta, ¿quién proveyó todo lo necesario para la transformación de este muchacho? El Padre. El Padre. El Padre. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta? Alguien que la lea y me diga cuál es, la A o la B. ¿Quién la lee, por favor? Ya casi terminamos. El B, cuando un individuo se arrepiente y viene a Dios, Dios es el que transforma su vida, dándole poder para ser diferente. Muy bien. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios es el que da el poder y es el que transforma nuestra vida para ser personas diferentes. No son tus méritos, no eres tú, no es la meritocracia, no es tu desempeño, es gracia y misericordia. 20. ¿Cuál fue la actitud del hijo mayor? ¿Estuvo contento? No. No, ¿Cuál fue la actitud? se molestó. Se enojó, Enojado, celoso. pero celoso, muy bien, envidioso. ¿Quería entrar a la fiesta? No, No, estaba fuera, dije, no. Estaba celoso, enojado, envidioso. ¿A quién representa el hijo mayor? a los fariseos. A los fariseos y escribas. A los religiosos que se sienten justos delante de Dios. A esas personas que dicen, yo he hecho los méritos suficientes como para ganar, tengo mi religión y yo no ocupo arrepentirme. Yo hago todas las cosas que Dios me pide. Pregunta, ¿todos nos parecemos, sea al hijo menor o al hijo mayor? ¿En qué grupo te clasificas a ti mismo? Eso respóndelo tú. El hijo menor. ¿A quién? Ok, espero que sea el hijo menor. Si no, si crees que es como el hijo mayor, tendremos que hablar nuevamente tú y yo para volver a empezar que es un cristiano. El menor. Muy bien. Todos, creo yo, espero que entendamos que somos como el hijo menor. Saúl, Pero una te voy pregunta. a dar, y con esto vamos a revisar la lección porque nos vemos un poquito. Alguien que busque Hechos 11:18. ¿Alguien quería comentar algo, Lalo? Creo que era perdón, Julián. adelante. Sí, Julián. Una duda. Sí. El hijo mayor, cuando regresa el hijo menor, dice que a él pues le mata el becerro gordo y le hace fiesta. Y dice que a él ni un cabrito le había dado. Pero cuando reparte la herencia al padre, aquí en la palabra dice que se la reparte a los dos. Sí, hay una postura teológica que dice que le repartió la herencia a los dos. Es correcto, porque entonces el hijo mayor dice, oye, ni un cabrito he recibido de ti. ¿Cómo no? Te di la mitad de la herencia. Y luego todavía le dice, Julián, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo le dice, todo lo mío es tuyo y sabes que está a tu disposición. Aquí Jesús está diciendo, ustedes son el pueblo de Israel y todas las bendiciones han sido de ustedes, pero ustedes han sido como ese hijo religioso que no entiende que estos judíos que son recaudadores prostitutas también me necesitan. Y ustedes se sienten molestos, enojados porque voy a ellos, porque estaban perdidos y los he encontrado. Ellos, además de esa actitud contra el padre, son también mentirosos, porque es cierto. Dicen que la herencia la repartía a las dos personas, a los dos. ¿Ok?
Gracias, Julián, por la aportación. Entonces, las gentes nos parecemos o a los fariseos y escribas religiosos o al hijo menor. Alguien que busque, por favor, 11:18. Gracias. Y chequen eso, por favor, porque es importante. Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Pregunta, ¿quién da el don o el regalo del arrepentimiento? Dios. Dios. Entonces, nuestra oración debe ser que Dios le permita a la gente arrepentirse, que Dios es quien nos da también el regalo del arrepentimiento. Y me encanta que sea así, para que todo el crédito, ¿sabes quién se lo lleve? Se lo lleve Dios. Porque es por Él, de Él y para Él. Él nos ha concedido el regalo de la salvación, el regalo de la fe, el regalo del arrepentimiento, el regalo de la vida eterna. Todo don perfecto, todo regalo perfecto, ¿viene de quién? Viene de Dios. Así es que tú y yo somos personas riquísimas, afortunadas, bendecidas. Deberíamos estar contentos todos los días de nuestra vida, a pesar que a veces tengamos días malos y se vale. Ok, contestemos el cuestionario y terminamos. Número 1, no todo el mundo tiene que arrepentirse, sino solo los que han llevado una vida muy pecaminosa. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Cristo dijo que todos están en peligro de morir o perecer si no se arrepienten. Verdadero. Algunas personas no necesitan arrepentirse porque no tienen nada de qué arrepentirse. Falso. Con F de fealdad, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento es solamente comprender que hemos pecado. Falso. Ok, el verdadero arrepentimiento no solamente lleva a entender, sino conlleva una acción, como el hijo, ¿verdad? Regresó. Perfecto. El verdadero arrepentimiento es comprender que hemos pecado y llegar a una decisión definitiva de ir a Dios para un cambio de vida. Verdadero. Muy bien. El verdadero arrepentimiento es cambiar nuestra propia vida para que seamos aceptables delante de Dios o a Dios. Muy bien. Falso. Verdadero. ¿Mandé? Falso. ¿Quién puso verdadero? Si alguien puso, corríjalo, es falso. Perfecto. Cuando nos hemos arrepentido, tenemos que acudir a Dios tal como somos, trayendo a Él nuestro problema de pecado. Verdadero. Verdadero, muy bien. Dios proveerá todo lo necesario para cambiar la vida del pecador que acude a Él. Verdadero. Yo puse falso. Es verdadero, Dios te va a dar todo lo que necesitas, como al hijo, le dio, lo bañó, le dio ropa, le dio anillo, le dio sandalias, le mató un becerrote, hizo pachanga y el hijo tuvo solamente que ir como estaba. Entonces Dios va a hacer todo, porque hasta el arrepentimiento, como leímos, es un regalo de Dios. 9. El sincero remordimiento a la hora de la muerte garantiza nuestra salvación. Falso. Falso. Muy bien. Y por último, puede haber un arrepentimiento genuino sin que nunca haya cambios de conducta. Falso. Falso. Vean la imagen del hijo pródigo, bueno, de la parábola del padre amoroso y del hijo que reconoció su pecado. No cambió su conducta, fue tal como iba o estaba en esa condición de una quiebra total espiritual, emocional, financiera y física, y fue al Padre aquí. No cambió su conducta, fue tal como era, como estaba, y el Padre hizo todo para cambiar. Bueno, hasta aquí termina nuestra lección. Entonces, ¿quiénes necesitan arrepentirse? Todos. Perfecto, todos necesitamos arrepentirnos. ¿Sale?